Magnate dejó a su esposa en la estación. Luego vio a su hijo igualito a él en la escuela. La historia comienza en un rincón silencioso de la ciudad, en un pequeño puesto de flores situado entre una librería antigua y una cafetería modesta. Cada mañana, los peatones eran recibidos por el dulce aroma de las gardenias frescas y las sonrisas sinceras de una joven de mirada cálida y voz suave, Isabela. Isabela no venía de una familia adinerada ni tenía un apellido importante. Pero poseía algo que muchos envidiarían, una capacidad casi mágica de hacer sentir a los demás que eran vistos, escuchados, valorados. Las flores eran su vida, pero su mayor don era su corazón. Un día de primavera, el viento movía los pétalos de los tulipanes como si fueran pañuelos danzando al ritmo de una canción muda. Isabela, arrodillada, acomodaba con cuidado las flores en los jarrones cuando un auto negro de lujo se detuvo frente a su puesto. De él bajó un joven de semblante serio, traje impecable y mirada distante. Leonardo, el único hijo de un magnate hotelero, había salido para inspeccionar personalmente un terreno donde su empresa construiría un nuevo complejo turístico. Pero ese día, por capricho del destino, decidió caminar solo por las calles cercanas antes de su reunión. Y entonces la vio. Una joven con las manos cubiertas de tierra, riendo mientras discutía con una clienta anciana sobre qué flor traía más suerte. Leonardo se detuvo. No sabía por qué. Él, que jamás perdía el tiempo con trivialidades, que no recordaba la última vez que había sonreído sinceramente, se quedó allí, observando como si el tiempo se hubiera detenido. ¿Puedo ayudarle, señor?, preguntó Isabela, al notar su presencia. Leonardo parpadeó, como si despertara de un trance. No, solo estaba mirando, respondió, con una voz que no usaba desde su adolescencia. Una voz tranquila, casi tímida. Ella sonrió. Las flores también necesitan ser miradas con calma. No todos se toman ese tiempo. Fue así como comenzó. Una visita casual se convirtió en rutina. Cada semana, Leonardo pasaba por el puesto de flores, a veces con la excusa de comprar un ramo para su madre, otras simplemente con un café en la mano y una historia que contar. A Isabela no le importaba de dónde venía ni cuánto dinero tenía. Le gustaba su lado torpe, ese que se notaba cuando intentaba recordar los nombres de las flores y siempre se confundía entre peonías y hortensias. Leonardo, por su parte, comenzó a buscar razones para escapar del mundo de reuniones, contratos y falsas sonrisas. Solo con ella sentía que podía respirar. Una tarde, mientras el sol caía lentamente sobre los tejados, Leonardo se quedó observando cómo Isabela cerraba su puesto. Las calles se vaciaban, y un silencio suave envolvía todo como una manta tibia. Isabela, murmuró él, con una mirada distinta. Sí. Quiero que esto, que lo nuestro, sea más que flores y cafés. Ella lo miró en silencio, con el corazón latiendo con fuerza. Yo también lo quiero, susurró ella, y sus manos se entrelazaron en medio de la penumbra. Durante meses vivieron un amor secreto, hermoso, lleno de complicidad. Paseaban por mercados de madrugada, cocinaban juntos platos improvisados, y hablaban de sueños imposibles. Para Leonardo, era la primera vez que no se sentía prisionero de su apellido. Con Isabela, era solo un hombre enamorado. Pero el mundo no perdona los amores que rompen las reglas. Una noche, Leonardo la llevó a cenar a un restaurante elegante en las afueras de la ciudad. Quería decirle algo importante. El restaurante estaba vacío, reservado solo para ellos. Velas, flores, música suave. Isabela intuía algo. ¿Por qué estás tan nervioso?, le preguntó, sonriendo. Leonardo se levantó y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Al abrirla, un anillo sencillo pero hermoso brilló bajo la luz cálida. Isabela, sé que no será fácil, pero quiero estar contigo. Para siempre. ¿Quieres casarte conmigo?, Las lágrimas de ella no tardaron en salir. No por miedo, no por duda, sino por la inmensidad de lo que sentía. Sí. Sí, Leonardo, quiero. Se casaron en secreto, con la bendición de una iglesia pequeña y un sacerdote que apenas preguntó sus nombres. Fueron días de felicidad intensa, de risas bajo la lluvia, de promesas susurradas al oído. Pero Leonardo tenía una sombra a su alrededor, su padre.
El señor Salazar era un hombre de acero. Orgulloso, controlador, acostumbrado a dominar todos los aspectos de la vida de su hijo. Cuando descubrió el matrimonio, la furia lo consumió. ¿Una florista? ¿Con ese apellido? Estás manchando generaciones de historia, Leonardo. La amo, respondió él, firme, con el rostro encendido de rabia. Entonces escoge. ¿Tu imperio, o esa mujer? Leonardo no respondió de inmediato. Isabela, al enterarse de la amenaza, le pidió que no renunciara a su vida por ella. No quiero ser la razón por la que pierdas todo. Yo no necesito lujos, solo te necesito a ti, le dijo, abrazándolo. Pero las palabras de su padre, las presiones, las miradas juzgadoras, comenzaron a desgastar a Leonardo. Cada vez estaba más ausente, más tenso. Las flores ya no lo tranquilizaban. Y en medio de ese huracán de emociones, Isabela descubrió que estaba embarazada. O que antes era alegría, viró dúvida. Leonardo, vamos a ser padres. Él habló en silencio. No dice una palabra. Apenas abaixó solos. A partir de aquel momento, algo dentro de él se partió. Un medo profundo, una inseguranza brutal. Él no sabía cómo conciliar o amor, o filo, a empresa, o país, o mundo que esperaba dele perfeicao. E então, sem aviso, ele tomou uma decisão. Uma mana, pediu que ela o acompañase até a estacao. ¿Por qué estamos aquí? Perguntó ela, confusa, como uma mão na barriga. Ele habló, como son los marejados más fríos. Emelor assim, Isabela. Iu no posso continuar. ¿Qué estás diciendo? No puedo darte la vida que mereces. No puedo traerte a mi mundo. Perdóname. Él atentó tocarlo, implorar, gritar. Mas ele já estaba se afastando, como solos. Fixos no chao, fugindo da única coisa que o facia verdadeiramente humano. E assim, entre o vapor do trem, o sam de un apito distante e o cheiro de flores murchando en una mala esquecida, Isabela foi deixada sozinha. Como una vida dentro dela. E o coracao estilacado en 1000 pedacos. Nadie se ofreció a consolarla. Nadie sabía lo que acababa de vivir. Solo ella y su bebé no nacido llevaban el peso de una despedida que no tuvo explicación ni consuelo. Durante horas miró por la ventana sin ver nada, solo el reflejo de su rostro pálido y ojeroso. En algún momento se quedó dormida, rendida, y soñó que Leonardo entraba al vagón, tomaba su mano, se arrodillaba y le pedía perdón. Pero al despertar, solo había silencio, y la realidad. Llegó a una ciudad pequeña, de casas bajas, montañas al fondo y calles donde el viento parecía hablar. No conocía a nadie, y quizás por eso eligió quedarse allí. Rentó un cuarto en una casa de gente humilde, donde la dueña, una mujer viuda de voz dulce llamada Carmen, le ofreció abrigo sin muchas preguntas. A veces las que más sufren son las que menos lo cuentan, le dijo una noche mientras servía sopa caliente. Isabela apenas podía comer. Las náuseas del embarazo se confundían con las del abandono. Cada noche se dormía abrazada a la ecografía que había escondido de Leonardo, como si ese pequeño retrato en blanco y negro fuera su única ancla para no desmoronarse. Los meses pasaron lentamente, como si el tiempo tuviera miedo de avanzar demasiado rápido. Isabela encontró un trabajo como asistente en una escuelita del pueblo. No ganaba mucho, pero era suficiente para cubrir el alquiler y las vitaminas del embarazo. Sus manos, acostumbradas a las flores, ahora ayudaban a pintar dibujos, a limpiar pupitres, a calmar niños con fiebre. Y entonces llegó él. Un 14 de febrero, bajo la lluvia, nació Mateo. El parto fue largo, doloroso, pero ella no gritó. Solo apretó los dientes y lloró en silencio cuando lo escuchó llorar por primera vez. Lo tomó en brazos y supo, en ese instante, que aunque el mundo le hubiera dado la espalda, su hijo era su razón de seguir. Mi amor, mi pedacito de cielo, tú y yo vamos a estar bien, susurró entre lágrimas mientras lo acunaba contra el pecho. Mateo creció en medio de abrazos, cuentos inventados y desayunos sencillos con pan tostado. Desde pequeño tenía una forma especial de mirar a los demás, fija, profunda, como si analizara el alma de quien tenía delante.
Cada vez que Isabela lo miraba, su corazón se encogía. Tenía los ojos de Leonardo. La misma forma de fruncir el ceño cuando se concentraba, la misma sonrisa torcida cuando hacía alguna travesura. Pero ella nunca le habló de su padre. No por odio, sino por protección. Quería que su hijo creciera sin rencores, sin cargas. Cuando sea el momento, sabrá la verdad, se repetía. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento. Mateo ya tenía 6 años y entraba a la primaria con su mochila azul desgastada, saludando a todos con una educación que no se aprende en libros. Una tarde cualquiera, Isabela se detuvo frente al espejo mientras se recogía el cabello. Observó sus ojeras, las primeras arrugas que la tristeza había dejado marcadas antes de tiempo. Y por un instante, se permitió pensar en Leonardo. ¿Estaría feliz? ¿Se habría casado con alguien de su nivel? ¿Sabía que tenía un hijo? Suspiró, como quien se permite un pensamiento prohibido solo por un segundo, y lo deja ir. Al día siguiente, Mateo llegó de la escuela con una hoja de papel arrugada. Mami, hoy dijeron que un señor importante va a venir a hablarnos mañana. Es empresario, millonario, y construyó muchos hoteles. La profe dijo que es famoso. Isabela sonrió, distraída. Ah, sí. ¡Qué bien! Escúchalo con atención, a lo mejor te enseña algo interesante. Se llama Leonardo Salazar, añadió el niño. El vaso que Isabela tenía en la mano resbaló y se estrelló contra el suelo. Mateo se asustó. ¿Estás bien, mami? Ella temblaba. Sí, solo me sorprendió el nombre, dijo, esforzándose por parecer tranquila. Anda, ve a hacer tu tarea. Pero su mente ya no estaba allí. El nombre retumbaba en su pecho como un eco indeseado. Esa noche no durmió. Sentía que algo se acercaba, algo inevitable. El día llegó. La escuela estaba decorada con cartulinas, flores de papel y sonrisas fingidas de profesores nerviosos. Isabela, como auxiliar, ayudaba a organizar a los niños, aunque por dentro sentía que iba a desmayarse. Y entonces lo vio. Bajando de un auto negro, con el mismo porte imponente de siempre, aunque más maduro, más serio. Leonardo. Su Leonardo. O lo que quedaba de él. Ella retrocedió instintivamente, escondiéndose detrás de una columna. Lo observó estrechar manos, sonreír a los fotógrafos, saludar a los niños, hasta que sus ojos se posaron en uno. En Mateo. Y en ese instante, todo cambió. Leonardo dejó de caminar. Su rostro se descompuso. Era como si se viera a sí mismo, 20 años atrás, en miniatura. Se acercó lentamente, como en trance. ¿Cómo te llamas, campeón?, preguntó con voz temblorosa. Mateo, respondió el niño, sin miedo, curioso. Leonardo tragó saliva. Las manos le sudaban. ¿Y cuántos años tienes? 6. Mi cumple es en febrero, dijo con orgullo. Leonardo retrocedió un paso. Hizo cuentas en silencio. Sus piernas flaquearon. Buscó con la mirada a algún adulto, y la vio. Allí estaba ella. De pie, rígida, pálida como un fantasma. Su mirada no era la misma. Era una mezcla de miedo, dolor, y un orgullo que se negaba a quebrarse. Leonardo quiso acercarse. Decir algo. Pero no pudo. Solo susurró su nombre, como si fuera un rezo. Isabela. Ella bajó la mirada, respiró hondo y se dio la vuelta. Volvió a su auto, pero no arrancó. Se quedó allí sentado, en completo silencio, mirando por el parabrisas empañado por su propia respiración agitada. La imagen del niño no dejaba de repetirse en su mente. Ese rostro era suyo. Sacó su teléfono con manos temblorosas y marcó un número que no usaba desde hacía años. ¿Eduardo? Necesito que investigues a una mujer. Isabela Ortega. Vivía en la capital, pero quiero saber todo sobre ella, dónde está viviendo, con quién, todo. ¿Después de tanto tiempo?, preguntó su asistente, sorprendido. Sí.
Y quiero los resultados hoy mismo. Mientras tanto, Isabela entraba a su casa cerrando la puerta con fuerza. Apoyó la espalda contra la madera y dejó caer las llaves al suelo. Mateo la miraba con una mezcla de confusión y miedo. «Mami, ¿quién era ese señor? ¿Por qué te miraba así?» Ella respiró hondo, tratando de contener las lágrimas. Se agachó para quedar a su altura y le acarició la mejilla. «Es alguien del pasado, mi amor. No te preocupes por él. No tiene nada que ver contigo». Mateo frunció el ceño. «Pero, él me miraba como si me conociera. Igual que tú. ¿Lo conoces mucho?» Isabela no respondió. Lo abrazó fuerte, cerrando los ojos con fuerza, deseando que ese momento no existiera. Sabía que no podía ocultarlo por mucho tiempo. El pasado había regresado, y lo había hecho con los ojos de su hijo. Esa noche, Leonardo no durmió. Se sentó en su oficina, revisando papeles, fotografías, correos. Pero nada tenía sentido. Lo único que podía ver era ese niño. Su hijo. Su hijo. Cuando su asistente le confirmó que Isabela vivía en el pueblo desde hacía más de 6 años, que no había pareja conocida, y que efectivamente tenía un hijo nacido en febrero, todo encajó. «Dios mío», susurró con voz rota. «¿Qué he hecho?». La culpa lo golpeó con fuerza. Recordaba aquella mañana en la estación. Recordaba su mirada al borde del llanto. Recordaba haberla dejado sin una sola palabra de consuelo. Y ahora sabía que no solo la había abandonado a ella, sino también a un hijo. El día siguiente, volvió al pueblo. No tenía plan. No tenía discurso. Solo sabía que tenía que verla. La esperó fuera de la escuela. Cuando la vio salir con Mateo de la mano, se acercó con cautela. «Isabela, por favor. Solo escúchame». Ella lo miró como si lo atravesara con los ojos. «¿Para qué? ¿Para decirme que ahora sí estás listo para ser padre? ¿Después de 6 años? ¿Después de dejarme sola en una estación con un hijo en el vientre?». Leonardo bajó la mirada. «No lo sabía. No lo supe, Isabela. Nunca me lo dijiste». «¿Y qué esperaba? ¿Que corriera detrás de ti como una mendiga? Tú me dejaste. Me dejaste sin explicaciones, sin mirarme a los ojos. Me borraste como si no existiera». «Estaba asustado», murmuró él, con la voz quebrada. «Mi padre me tenía entre la espada y la pared, la herencia, la empresa, yo no supe cómo manejarlo. Fui un cobarde. Y ahora que lo vi, no puedo seguir como si nada». Ella soltó una risa amarga. «No puedes seguir como si nada, y yo, ¿cómo seguí? ¿Cómo me levanté cada mañana con un niño en brazos, trabajando en 2 lugares, ocultándole la verdad, sintiéndome vacía? Yo sí seguí. Porque no tenía opción». Leonardo sintió que cada palabra era un golpe en el pecho. Se acercó un paso, pero ella retrocedió. «Por favor, no te acerques. No frente a Mateo. Él no sabe nada. Para él, tú eres un extraño». Leonardo apretó los puños. Se tragó el orgullo. «Solo quiero conocerlo. No vengo a reclamar nada. Solo quiero ser parte de su vida». Isabela lo miró fijamente. Sus ojos estaban llenos de resentimiento, pero también de una tristeza profunda que no se había apagado del todo. «No sé si pueda perdonarte. No sé si Mateo pueda hacerlo. Y no estoy segura de querer que esté cerca. Déjame intentarlo. No por mí. Por él. Si tiene tu corazón, se merece saber quién es». Ella cerró los ojos. Por un momento, su respiración se detuvo. «Te lo diré claramente. No quiero que lo confundas. No aparezcas de golpe con regalos y promesas. Si quieres acercarte, vas a tener que ganarte su confianza. Día tras día. Como si empezaras de cero». Leonardo asintió, con los ojos brillando. «Haré lo que sea. Lo que sea».
Isabela se inclinó hacia Mateo y le dio un beso en la frente. Ve a jugar un ratito, mi amor. Ya voy. Cuando el niño se alejó, ella se giró hacia Leonardo una última vez. Solo recuerda una cosa. Si te atreves a lastimarlo, aunque sea con una palabra, juro que no vuelves a verlo jamás. Leonardo tragó saliva. No pienso fallarle. Pero en su interior, sabía que no sería tan fácil. Sabía que su padre aún tenía poder sobre él. Sabía que su mundo entero podía desmoronarse si esa verdad salía a la luz. Y sin embargo, por primera vez en años, sentía que valía la pena luchar. Mateo, por su parte, comenzó a notar su presencia. Al principio lo miraba con desconfianza, con la misma expresión analítica que usaba cuando algo no le cerraba del todo. Pero poco a poco, como si algo en su interior lo empujara a acercarse, empezó a saludarlo, a hacerle preguntas pequeñas. Cosas como, ¿tú también odias la sopa de lentejas? Leonardo, sin saber muy bien cómo responder, soltó una risa genuina. La detesto. Desde que era niño. Mateo asintió satisfecho, como si eso lo volviera más humano. Esa tarde, mientras caminaban de regreso a casa, Isabela notó algo distinto en su hijo. Estuviste hablando mucho con el señor Leonardo hoy, ¿verdad? Sí, es divertido. Me ayudó a arreglar mi maqueta de volcanes, respondió con entusiasmo. ¿Por qué nunca me contaste de él? Ella se detuvo en seco. ¿Qué quieres decir? Mateo la miró fijamente. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, brillaban con una inocencia que dolía. Se parece a mí. Mucho. Los chicos de mi clase también lo dijeron. Isabela se agachó y lo tomó de los hombros. Por dentro, su corazón latía con fuerza. Mateo, hay cosas que uno no siempre está listo para entender. Yo, solo quise protegerte. ¿Él es mi papá? La pregunta fue un susurro. Como un viento suave que, sin embargo, arranca todo de raíz. Isabela no pudo mentir. Sí. Sí, lo es. Mateo parpadeó varias veces. No lloró. No gritó. Solo se quedó en silencio, como si el mundo a su alrededor se hubiera detenido un instante. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque él me dejó antes de saber que tú venías. Porque yo pensé que era mejor así. Tenía miedo de que te lastimara como me lastimó a mí. Mateo bajó la cabeza. Pero él me gusta. Esas palabras fueron como un puñal dulce y cruel al mismo tiempo. Isabela tragó saliva, luchando contra las lágrimas. Solo prométeme algo, si algún día te decepciona, vienes conmigo. Yo siempre voy a estar aquí. Siempre. Lo sé, mamá. Esa noche, mientras Mateo dormía abrazado a su peluche de dinosaurio, Isabela salió al patio y llamó a Leonardo. Necesito verte. Él llegó en menos de 10 minutos. Se encontraron bajo la luz tenue de un farol oxidado, junto a la cerca del jardín. Mateo lo sabe, dijo ella sin rodeos. Leonardo la miró, conteniendo la respiración. ¿Y cómo lo tomó? Mejor que yo, supongo, dijo con una risa amarga. Dice que le gustas. Leonardo cerró los ojos un instante. Isabela, no tienes idea de lo que esto significa para mí. Poder mirarlo, saber que tengo una oportunidad, no te hagas ilusiones, interrumpió ella. Esto no significa que confíe en ti. Aún tengo 1000 razones para odiarte. Pero si él quiere conocerte, no voy a impedírselo. Él asintió, con los labios apretados. Gracias. Te juro que no voy a fallarle. No otra vez. Ella se cruzó de brazos. Más te vale, Leonardo. Porque si lo haces, no me temblará la voz para alejarte de él para siempre. Leonardo la miró con una mezcla de respeto y pesar. Aún la amaba. Tal vez más que antes. Pero no se atrevía a decirlo. ¿Puedo verlo mañana? Solo, llevarlo al parque. Hablar con él. Con mi permiso. Y sin mentiras. Si empiezas a prometer cosas que no puedes cumplir,
se acabó. Lo entiendo. Al día siguiente, Mateo corrió hacia él al verlo en la entrada de la escuela. Hola, señor Leonardo. Leonardo se agachó para quedar a su altura. ¿Sabes que ya no necesitas llamarme, señor? Mateo lo miró con curiosidad. ¿Entonces cómo te llamo? Leonardo vaciló. No sabía si debía decirlo. No quería imponer. Puedes llamarme como tú quieras. El niño pensó un segundo. Luego sonrió. ¿Y si te llamo, papá? Leonardo sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo evitarlo. Me encantaría. Mateo lo abrazó sin más. Como si el instinto fuera más fuerte que la lógica. Como si su corazón hubiera estado esperando ese momento desde siempre. Desde lejos, Isabela los observaba. Sus ojos ardían. Porque dentro de ella convivían dos mujeres, la que quería proteger a su hijo del hombre que la abandonó, y la que aún sentía algo por él. Pero en ese instante, no era ninguna de las dos. Era solo una madre, viendo a su hijo abrazar al padre que creía perdido. Y sin saber, que lo más difícil estaba por comenzar. Porque en la ciudad, lejos de allí, en un despacho oscuro y elegante, un hombre mayor observaba una fotografía de Mateo con el ceño fruncido. La había recibido en un sobre sin remitente. Su expresión era de hielo. Así que finalmente cometiste el error de tu vida, Leonardo, murmuró. Tomó el teléfono y marcó un número. Sigue a esa mujer. Quiero saber todo. Dónde vive, quiénes la rodean, y si hay algo que pueda destruirla. La sombra del pasado estaba a punto de caer. Y esta vez, no perdonaría a nadie. Habían pasado solo 2 semanas desde que Mateo lo llamó papá por primera vez, y aún sentía esa palabra retumbando en su pecho cada vez que la recordaba. Era una palabra que no merecía. Una palabra demasiado pura para alguien que, durante años, se había escondido tras el silencio. ¿Podemos comprar helado? Preguntó Mateo, mirando el carrito del vendedor con ojos brillantes. Leonardo sonrió, sacando la billetera con torpeza. Claro. De chocolate, ¿verdad? Sí. Pero sin nueces. No me gustan las cosas duras en el helado. Lo recordaré, dijo, intentando memorizar cada pequeño detalle sobre su hijo. Mientras el niño comía su helado sentado en una banca, Leonardo lo observaba como si tratara de recuperar los años perdidos a través de la mirada. Quería contarle todo. ¿Quién era? Lo mucho que lo había deseado sin saberlo, el miedo que lo había dominado. Pero, ¿cómo se le explica a un niño de 6 años el peso del arrepentimiento? Una notificación vibró en su teléfono. Era un mensaje de su asistente, Eduardo. Tu padre lo sabe. Alguien le mandó fotos del niño. Está furioso. Leonardo sintió como la sangre se le congelaba en las venas. ¿Papá? Preguntó Mateo al notar que su expresión había cambiado. Leonardo guardó el teléfono rápidamente y forzó una sonrisa. Nada importante, campeón. Solo trabajo. Pero su corazón latía con fuerza. Su padre. Su padre siempre encontrando la manera de destruir todo lo que tocaba. No era un hombre que se limitara a observar desde lejos. Si sabía de Mateo, no tardaría en hacer algo. Y conocía perfectamente sus métodos. De regreso en casa, Isabela notó la tensión en el rostro de Leonardo apenas cruzó la puerta. ¿Pasó algo? Leonardo dudó un segundo. Luego se acercó, serio. Mi padre lo sabe. Ella lo miró fijamente. Su expresión cambió en segundos de curiosidad a temor. ¿Cómo? No lo sé. Alguien le envió fotos. De Mateo. De ti. Me escribió Eduardo, dice que está furioso. Isabela dio un paso atrás, como si hubiese recibido una bofetada. No puede ser. Ese hombre es peligroso, Leonardo. Tú lo sabes. Tú más que nadie. Lo sé. Por eso tenemos que estar preparados. ¿Preparados? Repitió ella,
con la voz al borde de un grito. ¿Tú crees que esto es una reunión de negocios? Ese hombre intentó controlarte toda tu vida. Te manipuló hasta que te hizo abandonarme. ¿Y ahora quieres que me quede aquí esperando a ver qué hace? No, Isabela. Esta vez no voy a dejarte sola. No voy a huir. Ella lo miró en silencio. Se acercó despacio, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Y si vuelve a amenazarte? ¿Y si ahora va por Mateo? ¿Qué le vas a decir? ¿Que desaparezca también? No. Voy a enfrentarlo. ¿Y cómo? ¿Con palabras? ¿Con excusas? ¿O con una de tus salidas silenciosas como aquella vez en la estación? Leonardo bajó la mirada. El recuerdo de esa mañana lo seguía como un fantasma. La estación. Su espalda dándole la espalda a ella. El tren alejándola. Y el hijo que nunca supo que crecía en su interior. Si pudiera volver atrás, susurró. Pero no puedes, respondió ella, con una lágrima cayendo por su mejilla. Lo que hiciste no tiene marcha atrás, Leonardo. No se borra con abrazos ni con paseos al parque. Mateo apareció en la puerta, frotándose los ojos. ¿Están peleando? Isabela se acercó a él rápidamente y lo abrazó. No, mi amor. Solo estamos hablando fuerte. Leonardo se arrodilló frente a su hijo. Mateo, necesito que sepas algo. Pase lo que pase, yo estoy aquí para ti. ¿Está bien? No importa lo que digan los demás. ¿Quién va a decir cosas? Preguntó el niño, confundido. Nadie, todavía. Solo quiero que lo sepas. Mateo asintió despacio y volvió a su cuarto. Esa noche, Isabela no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, como si sus pasos pudieran calmar la tormenta que rugía dentro de su pecho. Leonardo la observaba desde la ventana, sentado en el sillón. No se atrevía a interrumpirla. Finalmente, ella se detuvo. ¿Sabes cuál fue la peor parte de ese día? Preguntó, con la voz baja. Leonardo la miró en silencio. No fue verte alejarte. Fue quedarme allí, sola, sentada en esa banca de la estación, pensando que tal vez volverías. Que todo había sido un error. Que aparecerías corriendo, pidiéndome que no me fuera. Se le quebró la voz. Y no lo hiciste. Él apretó los labios. Su garganta dolía. Sentía un nudo inmenso en el pecho. Estuve a punto, murmuró. Pero no lo hiciste. Silencio. ¿Y ahora, qué vas a hacer? ¿Enfrentarlo? ¿Romper con él? ¿Renunciar a tu empresa? Leonardo la miró con decisión. Sí. Si eso es lo que tengo que hacer, lo haré. Ella lo miró con escepticismo. No era la primera vez que lo escuchaba prometer cosas. Espero que no sea otra promesa rota, Leonardo. Porque esta vez, no estoy sola. Se giró y desapareció en su cuarto. Leonardo se quedó allí, mirando la puerta cerrada. Sintiendo el peso de cada palabra, de cada error, de cada momento que dejó pasar. Sabía que el reloj estaba corriendo. Que su padre no se quedaría de brazos cruzados. Que la guerra había comenzado. Y esta vez, perder no era una opción. Mateo aún dormía. Su respiración tranquila contrastaba con la ansiedad que envolvía la casa. Isabela se acercó, lo observó por unos segundos y le acarició el cabello con suavidad. Mi niño, tú no tienes idea de todo lo que tuve que hacer para que tu mundo fuera seguro, susurró. No voy a dejar que nadie lo arruine. Mientras tanto, Leonardo conducía por la carretera de regreso a la ciudad, con las manos tensas sobre el volante. Iba directo a las oficinas centrales del Grupo Salazar. Tenía algo que decirle a su padre. Algo que, durante años, había callado por temor, por costumbre, por obediencia. Pero ahora tenía un hijo. Y por primera vez en su vida, eso significaba más que todo lo demás. Cuando llegó, lo esperaba el silencio helado del piso ejecutivo. La secretaria evitó mirarlo.
Sabía lo que se avecinaba. Entró a la oficina sin tocar. Su padre estaba sentado en su amplio escritorio, con un puro apagado entre los dedos y una carpeta abierta sobre la mesa. Leonardo, dijo sin mirarlo. ¿Qué decepción tan grande me estás dando? Leonardo cerró la puerta con firmeza. ¿Desde cuándo me estás espiando? Desde que noté que tu cabeza estaba en otra parte. No eres discreto, hijo. ¿Y ese niño, cómo se te ocurre llevarlo a una escuela pública y permitir que los periodistas te sigan? No es asunto tuyo. Don Esteban levantó la mirada con frialdad. Todo lo que haces es asunto mío. No porque me pertenezcas, sino porque llevas mi nombre. Y ese niño no es un Salazar. Es un error. Uno que deberías haber eliminado cuando tuviste la oportunidad. Leonardo sintió que algo dentro de él se rompía. No vuelvas a referirte a mi hijo así, dijo entre dientes. No tienes derecho. ¿Derecho? Tengo todo el derecho. Gritó su padre, golpeando el escritorio. Tú ibas a heredar un imperio. Ibas a dirigir empresas en 3 continentes. ¿Y todo para qué? ¿Para quedarte en un pueblo miserable con una mujer sin apellido y un niño ilegítimo? Basta. El grito de Leonardo hizo temblar las paredes. Se acercó al escritorio, con los ojos encendidos. No voy a dejar que hables así de ellos. ¿Me oyes? Pasé toda mi vida tratando de complacer tus expectativas. Me vestí como querías, hablé como querías, estudié lo que querías, y me convertí en alguien vacío. Pero ese niño, Mateo, él me devolvió el alma. Don Esteban lo observó con una mueca de desprecio. Te volviste débil. Te domesticaron. No. Me volví hombre. Algo que tú nunca fuiste conmigo. Hubo un silencio largo. El padre se levantó, rodeó el escritorio y lo enfrentó cara a cara. Si eliges a ese niño, si eliges a esa mujer, perderás todo. Te desheredo. Te borro de los registros. Te dejaré sin un centavo. ¿Estás dispuesto? Leonardo no vaciló. Estoy dispuesto. Don Esteban entrecerró los ojos. Entonces lárgate. Y no vuelvas a entrar por esa puerta. Leonardo lo miró una última vez, como quien despide un fantasma. Luego se giró y se fue. Sin rencor. Sin lágrimas. Solo con una paz extraña que no había sentido en años. Horas más tarde, regresó al pueblo. Buscó a Isabela en la escuela, pero no la encontró. Carmen, la dueña de la casa donde vivían, le dijo que había salido con Mateo a hacer unas compras. Decidió esperar en la plaza. El viento traía el aroma del pan recién horneado. Leonardo, sentado en una banca, no dejaba de pensar en lo que acababa de dejar atrás. Podía haber tenido poder, riqueza, todo lo que la gente sueña, pero ninguna de esas cosas lo había hecho sentir tan vivo como escuchar a Mateo llamarlo papá. Un par de horas después, Isabela apareció caminando, con una bolsa de mercado en cada mano. Mateo corría unos pasos adelante, con una piruleta en la boca. Cuando lo vio, Isabela se detuvo. ¿Qué haces aquí? Leonardo se puso de pie. La miró con una mezcla de orgullo y miedo. Lo enfrenté. Le dije que ya no. Formo parte de su mundo. Renuncié a todo, Isabela. Ya no tengo nada que me ate a él. Ella entrecerró los ojos. No se movió. ¿Y qué esperas? ¿Una medalla? No. Solo quería que lo supieras. No estoy aquí para pedirte nada. Solo quiero construir algo desde cero, sin secretos, sin sombras. Isabela respiró hondo. Su rostro era una tormenta contenida. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Empezar una nueva vida en el campo como si nada hubiera pasado? No, respondió. Sé que nada de esto va a ser fácil. Pero estoy dispuesto a empezar desde abajo. Conseguir un trabajo honesto, ganarme tu confianza, la de él. Día tras día, si hace falta. Ella lo miró largo rato. Finalmente, bajó la mirada.
No sé si voy a poder perdonarte, Leonardo. Pero Mateo sí te quiere. Leonardo sintió un nudo en la garganta. Bajó la mirada y asintió. Con eso, tengo suficiente por ahora. Mateo, sin entender del todo la conversación, se acercó corriendo. Papá, ¿vas a cenar con nosotros hoy? Leonardo lo miró con una ternura infinita. Si tu mamá me deja. Isabela lo observó en silencio. Luego, muy despacio, asintió. Puedes venir. Pero tú lavas los platos. Leonardo sonrió, emocionado. Trato hecho. Y mientras caminaban juntos de regreso, bajo el cielo anaranjado del atardecer, ninguno de los tres notó el auto negro estacionado a distancia, con los vidrios polarizados y un hombre dentro tomando fotos con un lente largo. Y entonces el dragón le tenía miedo a las zanahorias. Dijo el niño entre carcajadas, abrazando su peluche. Leonardo reía también, aunque por dentro sentía una mezcla de gratitud y miedo. Estaba viviendo algo que no sabía si merecía, y temía que en cualquier momento la realidad se lo arrebatara. Después de acostar a Mateo, Isabela se quedó junto a la ventana de la sala, mirando la calle desierta. Leonardo se acercó en silencio. Gracias por dejarme estar aquí, dijo, con voz baja. No lo hago por ti, respondió ella sin girarse. Lo hago por él. Lo sé, hizo una pausa. Pero igual te lo agradezco. Se quedaron en silencio un momento. Solo se oía el crujido de la madera y el murmullo lejano del viento. Ella seguía sin mirarlo. Mañana lo llevaré a la feria del pueblo, dijo él. Me pidió que lo suba a la rueda gigante. Dice que nunca ha estado en una. Ten cuidado, murmuró ella. Le dan miedo las alturas, pero no lo admite. Si se asusta, va a fingir que no pasa nada. Solo, mírale las manos. Si las aprieta fuerte, está conteniendo el llanto. Leonardo la miró con ternura. Gracias por decirme eso. Ella suspiró. No te confundas, Leonardo. No significa que te haya perdonado. Pero Mateo ya te eligió, y yo no le voy a negar eso. Aunque me cueste. Él se quedó allí parado, queriendo decir tantas cosas, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, Leonardo fue a buscar a Mateo a la escuela como habían acordado. El niño salió corriendo al verlo, con una sonrisa tan pura que parecía iluminar todo a su alrededor. Vamos, vamos, que ya empezó la feria. Gritó, tirando de su mano. Y así lo hicieron. Recorrieron los juegos, comieron algodón de azúcar, vieron marionetas. Mateo reía, saltaba, preguntaba todo. Leonardo lo observaba maravillado, tratando de grabar cada gesto, cada palabra. Se sentía como si estuviera conociendo el mundo por primera vez, a través de los ojos de su hijo. Finalmente, llegaron a la rueda gigante. Mateo se detuvo, la miró hacia arriba, tragó saliva y fingió indiferencia. No es tan alta. Leonardo sonrió. ¿Seguro quieres subir? Obvio. ¿Tú no? Claro que sí. Subieron. Cuando la cabina se elevó, Mateo apretó el asiento con las manos. No dijo nada, pero Leonardo notó cómo sus dedos se ponían blancos por la presión. ¿Sabes qué? Dijo con voz tranquila. Yo también tengo un poco de miedo. ¿Tú? El niño lo miró, sorprendido. Sí. Pero cuando estoy contigo, se me pasa. Mateo lo observó en silencio, luego aflojó lentamente las manos y se apoyó en él. Leonardo lo abrazó con cuidado, sin decir nada más. No hacía falta. Abajo, entre la multitud, una figura observaba con binoculares. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla, pero con movimientos discretos de quien sabe pasar desapercibido. Fotografió todo, los abrazos, las sonrisas, incluso el gesto de Mateo apoyando la cabeza en el hombro de su padre. Luego, marcó un número. Ya tengo las fotos. Son idénticos. No hay duda. Una voz seca respondió al otro lado, envíamelas. Y prepárate. Esto apenas comienza. Esa misma noche,
mientras Isabela lavaba los platos en casa, recibió una carta sin remitente bajo la puerta. La abrió con las manos mojadas, sin imaginar el contenido. Dentro había una sola foto, Leonardo y Mateo abrazados en la rueda gigante. Y una frase escrita a mano con tinta roja: los errores del pasado siempre regresan. Vigila a tu hijo. El plato cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. ¿Mamá?, llamó Mateo desde el cuarto. Isabela se obligó a sonreír. Todo bien, mi amor. Solo rompí un plato. Pero su corazón latía como un tambor de guerra. Temblaba. Sabía lo que eso significaba. Sabía de lo que don Esteban era capaz. Sabía que no lo iban a dejar en paz. A las pocas horas, fue directamente a casa de Carmen, la vecina, con la carta en la mano. Carmen la hizo pasar sin decir palabra. Al leer la nota, apretó los labios. Ese hombre no va a parar, ¿verdad? Isabela negó con la cabeza. No, y ahora sí lo sabe todo. No solo que Leonardo nos busca, sino que Mateo es su nieto. ¿Vas a decírselo? Isabela dudó. No, no todavía. Si Leonardo lo sabe, lo va a enfrentar. Y no está listo. Ninguno de los dos lo está. Mientras tanto, Leonardo llegó a su pequeño departamento alquilado, aún sonriente por la tarde con Mateo. Encendió el teléfono. Había un nuevo mensaje de un número desconocido. ¿Creías que esto era un juego? Pronto te vas a dar cuenta de lo que cuesta elegir mal. Adjunta, la misma foto de la rueda gigante. Leonardo se quedó helado. Miró la imagen durante minutos. Luego se levantó de golpe y salió hacia la casa de Isabela, sabiendo que ya no había marcha atrás. Llamó a la puerta con fuerza. Isabela abrió con el rostro pálido, ya sabiendo lo que venía. «Tú también la recibiste, ¿verdad?», preguntó él, mostrando el teléfono. Ella asintió. «No sé cómo, pero te están siguiendo. Nos están siguiendo. Y ahora Mateo, no va a pasarle nada», dijo Leonardo con firmeza. «Te lo juro, Isabela. Esta vez no voy a dejar que nadie toque lo que más amo». Ella lo miró, con una mezcla de miedo y rabia. «No hagas promesas si no puedes cumplirlas». «No es una promesa. Es una advertencia». Sus ojos se encontraron en un pacto silencioso. El pasado había vuelto. Y esta vez, iban a enfrentarlo juntos. Leonardo había sido invitado por la dirección del colegio semanas atrás, y, a pesar de todo lo que ocurría, decidió no cancelar. Quería cumplir su palabra con Mateo, estar presente, no desaparecer como lo hizo años atrás. Además, en su interior, algo le decía que debía actuar con normalidad, aunque las sombras ya estuvieran respirando en su nuca. Isabela no pudo evitar estremecerse al verlo llegar al patio central. Vestía una camisa clara, sin el traje formal de siempre. Su rostro estaba sereno, pero sus ojos traían algo nuevo, una tensión bajo control. Ella lo conocía demasiado bien para no notarlo. «No deberías estar aquí», le dijo en voz baja, apenas cruzándose en uno de los pasillos. «Es una charla con los niños, Isabela. No puedo salir corriendo cada vez que él me amenaza». «No es una amenaza, Leonardo. Es una advertencia. Y si tú caes, yo también. Y con nosotros, Mateo». Leonardo sostuvo su mirada. «No me voy a esconder más». Isabela respiró profundo, resignada. Ella también estaba cansada de vivir con miedo. Mateo, ajeno a las tensiones de los adultos, se sentaba en primera fila con sus compañeros. Miraba a su padre con orgullo, como si fuera un superhéroe. Cuando Leonardo subió al pequeño escenario improvisado, los aplausos de los niños lo recibieron con una calidez que le apretó el corazón. «Buenos días», dijo, tomando el micrófono. «Me llamo Leonardo Salazar, y aunque algunos de ustedes ya me conocen, hoy no vengo aquí como empresario. Vengo como alguien que alguna vez tuvo miedo de perseguir lo que realmente quería. Vengo como alguien que cometió errores, y que aún está tratando de enmendarlos». Isabela lo miraba desde un costado. Cada palabra era como una confesión velada.
No a los niños, sino a ella. Como si todo lo que no se atrevió a decirle durante años estuviera saliendo ahora, frente a todos. Me tomó mucho tiempo entender que el éxito no se mide en números, sino en las personas a las que amamos y que están ahí cuando el resto del mundo desaparece. El valor verdadero no está en cuánto tienes, sino en cuán dispuesto estás a perderlo todo por lo que realmente importa. Mateo aplaudió con fuerza, emocionado. Y en su sonrisa, Leonardo encontró la paz por unos segundos. Pero esa paz duró poco. En medio de los aplausos, un hombre de traje oscuro apareció en la entrada del colegio. Nadie lo reconocía, pero su sola presencia causó un leve murmullo. Caminó lentamente, sin hablar con nadie, y se detuvo justo frente al escenario. No sonrió. No se presentó. Solo miró fijamente a Leonardo. Él lo reconoció de inmediato. Era uno de los abogados personales de su padre. Su llegada no podía significar otra cosa. Leonardo bajó del escenario sin esperar a que terminaran los aplausos y se dirigió directamente hacia él. Su mandíbula estaba tensa, los pasos firmes. ¿Qué haces aquí? Solo cumplo con mi deber, respondió el hombre, entregándole un sobre. Considera esto como una cortesía antes de los medios. Leonardo tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Leyó. Y el mundo se detuvo por un segundo. Una demanda. Por difamación, uso indebido del nombre de la familia Salazar y un requerimiento judicial para una prueba de paternidad de Mateo. Isabela se acercó, empujando levemente a los curiosos que ya comenzaban a murmurar. ¿Qué está pasando? Leonardo la miró. Sus ojos ya no escondían nada. Se los mostró. Isabela tomó el papel y leyó. Su rostro se fue descomponiendo lentamente. ¿Van a usar a nuestro hijo como arma? ¿Van a arrastrarlo a un tribunal? ¿A exponerlo? ¿A hacerlo sentir como un experimento?, dijo Leonardo con un hilo de voz. No lo voy a permitir. Estalló ella. Él es un niño. No un objeto legal. Entonces dile a tu pareja que deje de usar el apellido Salazar para buscar fama, interrumpió fríamente el abogado. El señor Esteban solo quiere proteger el legado de su familia. ¿Proteger? Leonardo dio un paso adelante. ¿Destruir a un niño es proteger? ¿Desheredar a su propio nieto es proteger? ¿Enviar hombres a espiar a una madre soltera es proteger? El abogado no respondió. Dio media vuelta y se fue, como si ya hubiera cumplido su objetivo, dejar la bomba y desaparecer. Leonardo se quedó inmóvil, apretando el documento en su puño. Isabela lo miró, su voz quebrada. Esto va a arruinar la vida de Mateo. No, Leonardo murmuró, más para sí mismo que para ella. No va a pasar. Te lo prometo. No me prometas nada, Leonardo. Haz algo. Mateo los observaba desde lejos. Su rostro ya no mostraba inocencia, sino miedo. Intuía que algo no estaba bien. Y aunque no entendía los términos legales ni las implicancias de un apellido, sí entendía que sus padres estaban otra vez a punto de romperse. Esa noche, Leonardo se encerró en su apartamento con los papeles esparcidos sobre la mesa. No comió. No durmió. Solo pensaba en una cosa: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a su hijo? Y sobre todo, ¿qué iba a hacer cuando todo lo que amaba estuviera bajo ataque? Porque la rueda gigante ya no era un juego. Ahora, cada giro traía consecuencias. Y el próximo podría ser el más peligroso. Se levantó, tomó aire, y caminó hasta la ventana. Afuera, la noche era un mar oscuro de silencio. Pero dentro de él, todo era ruido. Recordaba el rostro de su padre diciéndole: ese niño no es uno de nosotros. Recordaba la estación. Recordaba la barriga de Isabela, que no había notado. El silencio que ella guardó. La decisión que él tomó. Y ahora, todo regresaba. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si los errores estuvieran vivos, esperando el momento para cobrarse factura. Esa mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar los tejados del pueblo, Isabela golpeó la puerta de su apartamento.
Él abrió con el rostro cansado, los ojos rojos de tanto pensar. Tenemos que hablar, dijo ella, sin rodeos. Leonardo se hizo a un lado. Ella entró. En sus manos llevaba una carpeta amarilla. Estuve hablando con una abogada, comenzó, sin mirarlo. No tengo los recursos para enfrentar una demanda de este tipo. Él lo sabe. Por eso lo hace. Leonardo asintió en silencio. Ella me dijo que lo mejor sería evitar el juicio. Mantener a Mateo lejos del escándalo. Pero eso implicaría firmar un acuerdo, donde tú renuncias a cualquier derecho legal sobre él. Leonardo la miró como si acabaran de apuñalarlo. ¿Eso es lo que quieres? No. No es lo que quiero. Pero es lo que nos están empujando a hacer. Quieren vernos rendidos. Quieren vernos divididos. Leonardo dio un paso hacia ella. Isabela, si haces eso, me matas. No puedo perderlo. No después de haberlo encontrado. ¿Y qué vas a hacer, Leonardo? ¿Luchar solo contra tu padre? ¿Poner a Mateo en un estrado con cámaras apuntándole a la cara? ¿Ver su nombre en los periódicos? Es un niño. No debería cargar con las consecuencias de tus errores. Él bajó la cabeza. Sus manos temblaban. Lo sé. Lo sé. Pero también sé que si desaparezco ahora, va a pensar que lo abandoné. Otra vez. ¿Y cómo le explicas eso a un corazón tan pequeño? Las lágrimas comenzaron a subirle a los ojos. No puedo volver a ser ese hombre. No quiero. Isabela se ablandó al verlo. Su voz se quebró también. Y yo no quiero volver a ser esa mujer sola en una estación de tren. No quiero levantarme otra vez con el mundo en ruinas. Pero ya no estamos solos, Leonardo. Hay alguien en el medio. Y todo lo que hagamos, lo va a marcar para siempre. Hubo silencio. Un silencio lleno de todo lo que no podían decirse. ¿Qué propones? Preguntó él finalmente. Isabela se acercó, despacio. Mateo merece saber la verdad, pero a su manera, a su ritmo. No con jueces ni abogados. Con amor, con paciencia. Yo estoy dispuesta a pelear, Leonardo. Pero no así. No como ellos quieren. Leonardo tragó saliva. Entonces peleamos juntos. Buscaremos otra forma. Una que no lo rompa. Ella lo miró, larga y profundamente. No quiero falsas promesas. No ahora. No las hay, dijo, firme. Solo hay esta realidad, tú, yo y nuestro hijo. Justo en ese momento, sonó el timbre. Leonardo frunció el ceño. Nadie solía visitarlo. Abrió la puerta y encontró un sobre en el suelo. Sin remitente. Sin sello. Solo su nombre escrito a mano. Lo abrió allí mismo. Dentro, había una serie de documentos, y una foto. Era Mateo. Solo. Caminando por la vereda frente a la escuela. Y al reverso, una frase escrita con tinta negra: los niños son frágiles. Los accidentes ocurren todo el tiempo. Leonardo sintió que el mundo se le venía abajo. La foto se deslizó de sus manos. Isabela la tomó del suelo, la miró, y se quedó blanca como el papel. No, él fue demasiado lejos, dijo Leonardo, con la voz hecha cenizas. Esta vez, no va a quedarse impune. ¿Qué vas a hacer? Voy a protegerlo. A como de lugar. Aunque me cueste la vida. Leonardo. Él la tomó por los hombros. Escúchame bien. Ya no se trata de nosotros. Se trata de Mateo. Y si ese monstruo quiere jugar sucio, entonces que se prepare. Porque esta vez no voy a quedarme callado. Ella, temblando, asintió. Sabía que algo había cambiado en Leonardo. Ya no era el joven temeroso que la dejó en la estación. Era un padre dispuesto a todo. Esa misma tarde, fue a visitar a Eduardo, su viejo asistente. Le pidió acceso a toda la documentación de la empresa familiar.
Quería descubrir algo, cualquier cosa, que pudiera usar contra su padre. Un fraude. Una trampa. Una ilegalidad. Algo que les permitiera frenar el acoso sin exponer a Mateo. ¿Estás seguro de que quieres ir por ese camino?, preguntó Eduardo. Si lo haces, ya no hay vuelta atrás. Nunca la hubo. Leonardo se marchó con una carpeta llena de información confidencial. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea. Pero también sabía que era la única forma de salvar a su hijo. Porque cuando el pasado amenaza lo que amas, hay que estar dispuesto a enfrentarlo, aunque sea con las manos vacías y el alma rota. Pero ya no había marcha atrás. Tocó la puerta. Ella abrió al instante. Lo esperaba. ¿Y bien?, preguntó con la voz tensa. Leonardo entró, dejó la carpeta sobre la mesa y la abrió sin decir palabra. Páginas y más páginas de contratos, informes bancarios, registros de transferencias ilegales, donaciones fantasmas, sobornos. ¿De dónde sacaste todo esto, Eduardo? Guardó copias por si algún día lo necesitaba. Yo nunca quise mirar hasta ahora. Isabela hojeó los documentos, y cuanto más leía, más le temblaban las manos. Esto podría destruirlo. Y con él, todo el legado que tanto quiso proteger, dijo Leonardo con voz baja. Pero si lo usamos, también nos ponemos en la mira. Él no se va a quedar quieto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Amenazarlo? No. Voy a enfrentarlo, de frente. Isabela lo miró largo rato. Sus ojos se llenaron de miedo, pero también de algo más profundo, respeto. Por fin, el hombre que había amado estaba allí. Completo. Decidido. ¿Estás dispuesto a perderlo todo? Ya lo perdí una vez. No voy a repetirlo. Leonardo volvió a casa esa noche sin dormir, repasando cada detalle del plan. A la mañana siguiente, tomó un tren a la ciudad, directo al edificio principal del Grupo Salazar. Esta vez no pidió permiso. Entró con paso firme, ignorando las miradas. Subió al último piso. Abrió la puerta de la oficina de su padre sin tocar. Don Esteban estaba sentado en su silla de cuero, mirando la ciudad a través del ventanal. Ni siquiera se giró al oírlo entrar. Sabía que vendrías. Leonardo cerró la puerta con fuerza. Tengo algo que te interesa. Y vas a escucharme. El padre giró lentamente. ¿Amenazas, hijo? ¿Ese es tu nuevo lenguaje? Llámalo como quieras. Tengo todo. Las cuentas secretas, los desvíos, los contratos falsos. Una copia está conmigo. Otra con un abogado. Si algo nos pasa a Isabela, a Mateo o a mí, todo va a salir a la luz. El rostro del viejo Salazar se tensó por primera vez. ¿No te atreverías? Claro que sí. Porque ya no tengo nada que perder. Me quitaste todo una vez. No vas a hacerlo dos veces. Don Esteban se levantó lentamente, caminó hasta quedar a 1 metro de él. ¿Todo esto por una mujer? ¿Por un niño? Por mi hijo. Por la única persona que me hizo sentir vivo en esta vida hueca que tú moldeaste para mí. El silencio se hizo espeso. Ambos se miraron fijamente, como dos hombres que ya no eran padre e hijo, sino enemigos de sangre. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente Esteban, con voz áspera. Que retires la demanda. Que desaparezcas de nuestras vidas. Que dejes a Mateo vivir en paz. Y que olvides que existimos. ¿Y si me niego? Leonardo abrió la carpeta y dejó a la vista la copia de una transferencia a un político corrupto. Empiezo por esto. Y luego sigue todo lo demás. Don Esteban bajó la mirada hacia el documento. Sus labios temblaron, apenas un segundo. Luego giró la cabeza con desprecio. Te pareces tanto a tu madre en este momento. Ella también creía que podía cambiarme. Yo no vine a cambiarte. Vine a acabar con este ciclo. El viejo no respondió. Caminó de vuelta a su silla, se sentó, y sin mirarlo, murmuró, lárgate.
Leonardo no se movió. Quiero la confirmación por escrito. Hoy. Si no, a medianoche los documentos salen. He dicho que te largues. Rugió el hombre, golpeando el escritorio. Leonardo no se inmutó. Se dio la vuelta y salió. No había victoria en sus ojos, solo un cansancio profundo, y una determinación que ya no necesitaba rabia. Esa noche, en casa de Isabela, Mateo jugaba en la sala cuando ella recibió una llamada. ¿Sí? Revisa tu correo electrónico, dijo Leonardo al otro lado. Isabela corrió hacia su laptop. Abrió el correo. Había una carta escaneada, con la firma de don Esteban Salazar. En ella, constaba el retiro formal de la demanda y el compromiso de mantener distancia legal y personal de Leonardo, Isabela y Mateo. Ella soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Mateo la miró con curiosidad. «¿Mami? ¿Todo bien?» Isabela se acercó, lo abrazó con fuerza y besó su cabello. «Sí, mi amor, todo va a estar bien». Esa noche, cuando Leonardo llegó, ella lo esperaba en la puerta. «Lo lograste». Él la miró en silencio. «No sé si ganamos. Pero al menos, hoy, no perdimos». Ella lo abrazó por primera vez en años. Y en ese abrazo, no hubo palabras. Solo perdón. Solo alivio. Solo la promesa muda de que, pase lo que pase, ya no estarían solos. Pero en el fondo de sus corazones, ambos sabían que las heridas aún sangraban. Y que la paz, aún era frágil como una flor bajo tormenta. Pero había una sombra persistente. Una que no se anunciaba con palabras ni papeles. Una que habitaba el corazón de Isabela. Aquella tarde, mientras el cielo se tornaba gris y comenzaban a caer las primeras gotas de una tormenta anunciada, Isabela cerró el cuaderno de dibujos de Mateo y se quedó sentada en el sofá, con la mirada perdida. Leonardo estaba en la cocina, lavando los platos del almuerzo. ¿Estás bien?, preguntó él, secándose las manos con un trapo. Ella no respondió al principio. Luego, muy lentamente, giró la cabeza hacia él. «Quiero preguntarte algo». Leonardo caminó hasta ella, con una expresión serena. «Lo que necesites». «Aquel día, cuando me dejaste en la estación», empezó, con voz baja, casi susurrando, «¿alguna vez te detuviste a pensar en volver? ¿Te pesó? ¿Pensaste en mí?» Leonardo se sentó frente a ella. Su rostro se endureció, como si la culpa volviera a caerle encima con todo su peso. «Pensé en ti cada día. Pero no como debía. Pensaba en cómo sería tu vida sin mí, en cómo te odiarías por amarme. Me convencí de que estaba haciendo lo correcto. Me aferré a esa mentira, porque admitir que te había fallado era más doloroso que imaginarte feliz sin mí». Isabela bajó la mirada. «Yo te esperé. No te busqué, pero te esperé. Durante semanas, cada vez que sonaba el tren en la estación, mi cuerpo se tensaba. Me decía a mí misma, hoy sí. Hoy va a regresar». Leonardo apretó los puños. «Lo sé. Y si pudiera volver, juro que bajaría corriendo del andén y me arrodillaría ante ti. Pero no puedo. Solo puedo estar aquí ahora, y demostrarte con cada paso que ya no soy ese cobarde». Isabela lo miró fijamente. Sus ojos no tenían odio, pero tampoco tenían certeza. «Mateo te adora. Y yo estoy aprendiendo a confiar otra vez. Pero a veces, Leonardo, siento que aún no te conozco del todo. Que hay partes tuyas que siguen encerradas». Él bajó la mirada. «Es verdad. Hay cosas que aún no logro enfrentar. Como la forma en que crecí, la ausencia de mi madre, el silencio en esa casa enorme. Siempre sentí que no podía fallar, que amar era un lujo. Cuando te conocí, me diste libertad. Y me asustó tanto que, huí. No huyas más». «No lo haré», dijo con firmeza. Ella respiró hondo. «Entonces, si vas a quedarte, quédate de verdad. No solo como padre. No solo como ayuda. Quédate como compañero. Como alguien con quien pueda llorar, reír, discutir,
sin miedo a que un día desaparezca otra vez. Leonardo sintió que algo en su interior se abría. No era solo una promesa. Era una rendición emocional. No tengo nada más que ofrecerte, Isabela. Nada material. Solo este corazón roto que intenta reconstruirse cada día, contigo y con nuestro hijo. Si me dejas, lo reconstruyo a tu lado. Ella no dijo nada. Solo se acercó y apoyó su frente en la de él. Se quedaron así, respirando juntos, en silencio. No había beso. No había caricia. Solo dos almas heridas, que empezaban a encontrar consuelo en la presencia del otro. Al día siguiente, Mateo los sorprendió desayunando juntos en la mesa, sonriendo como hacía tiempo no lo hacían. ¿Mamá? ¿Papá? Sí, mi amor. Respondieron ambos al unísono. ¿Nos podemos ir de paseo al bosque hoy? Quiero enseñarles una cabaña secreta que encontré con Diego. Leonardo lo miró, fingiendo sorpresa. ¿Una cabaña secreta? ¿Y por qué es secreta? Porque nadie va. Está al final del sendero largo, donde casi nadie camina. Es pequeña, pero es bonita. Y creo que sería lindo hacer un picnic allí. Isabela y Leonardo intercambiaron miradas. La idea parecía sencilla, pero después de todo lo que habían vivido, sonaba como un lujo. Un momento de calma. Vamos, dijo Isabela, acariciando la cabeza de su hijo. Empacamos galletas y jugo. ¿Qué te parece? Sí. La tarde en el bosque fue mágica. Rieron, se tomaron fotos, Mateo les mostró cada rincón como si fuera un explorador profesional. En un momento, mientras él recogía piedras cerca del arroyo, Isabela y Leonardo se sentaron en un tronco caído. ¿Sabes?, dijo ella, con una sonrisa suave. Esto se parece a la vida que soñé una vez. Leonardo la miró con ternura. Y yo, nunca supe soñar hasta que te perdí. Ambos se quedaron en silencio, viendo a su hijo jugar entre árboles y risas. Por primera vez en mucho tiempo, el viento no traía amenazas, solo esperanza. Pero el pasado, incluso cuando parece dormido, siempre encuentra una forma de murmurar desde la oscuridad. Y aquella cabaña, al parecer, no estaba tan abandonada como Mateo creía. Dentro, en la parte más profunda, enterrado bajo unas maderas húmedas y oxidadas, alguien había dejado un sobre, con el sello familiar de los Salazar. Y un nombre escrito en tinta negra, Mateo Ortega Salazar. «Miren lo que encontré», gritó. Estaba debajo de unas tablas, en la cabaña. Era como un tesoro escondido. Isabela se levantó de inmediato, preocupada por la suciedad en sus manos, pero también por el tono en la voz de su hijo. Leonardo se inclinó hacia él. «¿Qué es eso, hijo?» Mateo le extendió un sobre envejecido, con los bordes quebradizos y el papel amarillento por el paso del tiempo. Sobre él, un nombre escrito a mano con una caligrafía firme, Mateo Ortega Salazar. El corazón de Leonardo se detuvo un segundo. Isabela sintió un frío recorrerle la espalda. «¿Dónde lo encontraste exactamente?», preguntó ella, con voz tensa. «En el rincón más oscuro. Debajo de unas maderas. Estaba sucio, pero entero». «¿Por qué tiene mi nombre?». Leonardo le quitó suavemente el sobre de las manos y lo sostuvo frente a él. Lo reconoció al instante. El sello, la tinta, incluso el tipo de papel. Era de su padre. No había duda. «No abras eso», dijo Isabela, con el pulso acelerado. «Tengo que hacerlo», susurró Leonardo, más para sí mismo que para ella. Isabela tomó a Mateo de la mano y lo llevó a jugar unos metros más lejos, fingiendo una tranquilidad que no sentía. Leonardo rompió el sello con cuidado, con dedos torpes. Dentro había una carta. No muy larga. Escrita a mano. Empezó a leerla. Su rostro cambió con cada línea. Confusión. Miedo. Dolor. Rabia. La voz de su padre, escrita con tinta, lo golpeaba como si estuviera allí frente a él. «Para cuando esta carta llegue a tus manos, sabrás quién eres. Mateo,
llevas un nombre que no mereces. No por tu culpa, sino por el error de tus padres. Mi hijo arruinó su vida al elegirte. Y tú eres la prueba de su debilidad. No te culpo. No sabes lo que cargas. Pero el mundo es cruel. No perdona errores de sangre. Algún día entenderás que los nombres pesan. Y que hay herencias que son maldición, no privilegio. Leonardo apretó el papel. El pecho le ardía. El aire le costaba. Isabela lo vio desde lejos, y aunque no escuchaba, supo que algo en él se había quebrado. Corrió hacia él, dejando a Mateo recogiendo flores. ¿Qué dice? ¿Qué es? Leonardo no pudo hablar. Le entregó la carta. Ella la leyó. Despacio. Cada palabra le hundía una daga en el pecho. Dios mío, murmuró. ¿Cómo supo que la encontraríamos? ¿La dejó aquí a propósito? No. Esto es viejo. Muy viejo. Mira la fecha, señaló Leonardo. Fue escrita hace 5 años. Isabela parpadeó. 5. Pero Mateo era un bebé. Leonardo asintió, como si eso aclarara todo y, al mismo tiempo, lo oscureciera más. Mi padre sabía que tarde o temprano vendríamos aquí. Esta cabaña es propiedad de la familia. Yo venía de niño con él, aunque nunca me gustó. Siempre la vi como un lugar frío, sin alma. Él dejó esto aquí, como una semilla. ¿Una semilla? Una semilla de veneno. De duda. De resentimiento. Isabela se llevó las manos al rostro. ¿Por qué? ¿Por qué ese odio? ¿Incluso contra un niño? Leonardo se levantó. Caminó unos pasos, como si necesitara alejarse del aire denso que los rodeaba. Porque no sabe amar. Porque todo lo que no puede controlar, lo destruye. Isabela guardó la carta en su bolso. Sus manos temblaban. No se la mostraremos a Mateo. No ahora. Ni nunca, si podemos evitarlo. No. Nunca, dijo Leonardo con fuerza. Se giró y la miró, con una tristeza profunda en los ojos. Te juro que lo voy a proteger, Isa. Aunque tenga que desaparecer de nuevo. Aunque tenga que enfrentarme al mundo. No permitiré que su infancia sea una repetición de la mía. Ella se acercó, lo tomó del rostro y lo obligó a mirarla. No digas eso. No te atrevas a hablar de desaparecer. No después de todo lo que hemos luchado. No después de lo que hemos reconstruido. Leonardo tragó saliva. Pero si me quedo, y él sigue con estos juegos sucios, ¿y si un día Mateo está solo y alguien lo sigue? ¿Y si ese alguien no viene con una carta, sino con algo peor? No viviremos con miedo, Leonardo. No otra vez. Sus miradas se encontraron. Llenas de miedo. De amor. De furia. Mateo regresó corriendo, agitando las flores. Miren lo que hice. Un ramo para los dos. Ambos sonrieron, forzadamente, y se agacharon a abrazarlo. Lo apretaron con tanta fuerza que el niño se rió. Me están aplastando. Pero ninguno aflojó el abrazo. Esa noche, mientras Mateo dormía, Isabela y Leonardo se quedaron sentados en la cocina, con la carta sobre la mesa, ahora dentro de una bolsa hermética. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó ella. Guardarla. Por si algún día tenemos que demostrar lo que fuimos capaces de superar. ¿Y si esto es solo el principio? Leonardo la miró fijamente. Entonces vamos a demostrarle que esta vez, el amor sí tiene fuerza suficiente para resistirlo todo. Y en ese momento, sin necesidad de promesas ni alianzas, ambos supieron que estaban en guerra. Una guerra silenciosa. Pero con algo nuevo de su lado. Una familia. No dormiste nada, murmuró ella, acercándose. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Mateo leyendo esa carta. O peor, viéndola en manos de otro. Isabela se sentó a su lado. Su mirada, aunque cansada, era firme.
No va a leerla. No vamos a dejar que eso pase. Leonardo bajó la cabeza. Su voz salió apagada. ¿Y si mi padre no se detiene? ¿Y si esa carta era solo un aviso? Una advertencia más sutil de lo que está por venir. Ella le tomó la mano. Entonces le mostraremos que no somos los mismos de antes. Que ya no tiene poder sobre nosotros. Un leve silencio se instaló entre ellos. La casa parecía tranquila, pero había una tensión en el aire, algo que se respiraba. Algo que aún no se había dicho. Isabela lo rompió. Leonardo, hay algo que necesito preguntarte. Algo que siempre he querido saber, pero que me daba miedo decir en voz alta. Él la miró, atento. ¿Qué es? ¿Por qué tu padre te tiene tanto miedo? No a ti como hijo, sino a tu corazón. A tu libertad. ¿Qué le hiciste para que quisiera aplastarte con tanta obsesión? Leonardo tragó saliva. Apoyó los codos sobre la mesa y cubrió su rostro con las manos. Tardó unos segundos en responder. Porque fui su mayor fracaso. Isabela frunció el ceño. ¿Fracaso? Yo era su única esperanza. Su legado. Me educó para no pensar, solo seguir órdenes. Para tener el apellido como una espada. Pero no fui como él. No supe odiar como él. Me enamoré de ti. De una vida sencilla. Y eso, para él, fue imperdonable. Ella lo observó en silencio. Su pecho se apretaba al ver el dolor en los ojos de Leonardo. ¿Y tu madre? Susurró. Nunca hablaste de ella. Leonardo tardó unos segundos. Luego, sin mirarla, respondió. La dejó cuando yo era un niño. No soportó vivir con él. Pero no se llevó la custodia. No quiso. Dijo que yo debía crecer con mi padre, para aprender a sobrevivir. Isabela sintió un nudo en la garganta. ¿Nunca más la viste? Una vez. A los 15. Fui a buscarla por mi cuenta. Me recibió en la puerta, y me abrazó como si no hubiera pasado el tiempo. Pero me dijo algo que nunca olvidé. Que, a veces, lo más difícil no es escapar de alguien, sino aceptar que lo llevas dentro. Isabela bajó la mirada. ¿Tienes miedo de parecerte a él? Lo tuve durante años. Por eso me alejé. Por eso te dejé. Pensé que si me quedaba, acabaría hiriéndote. Que mi sangre era veneno. Ella apretó su mano con fuerza. Tú no eres él. Y Mateo no es tú. Esta familia no es la continuación de esa historia. Es otra. Una mejor. Leonardo la miró con los ojos húmedos. ¿Y si algún día fallo otra vez? Entonces nos levantaremos otra vez. Pero esta vez, juntos. En ese momento, se escuchó un golpe seco en la puerta. Ambos se sobresaltaron. Leonardo se levantó de inmediato. Caminó hacia la entrada, conteniendo la respiración. Abrió con cuidado. Afuera, no había nadie. Solo un sobre negro en el suelo. Lo recogió y lo cerró de inmediato. Isabela se acercó. ¿Qué es ahora? Leonardo abrió el sobre lentamente. Dentro, había una foto, Mateo entrando a la escuela. Al dorso, una dirección. Un barrio elegante en la ciudad. Y una frase, si no puedes controlar a tu hijo, quizás quieras conocer quién sí puede. El mundo se les vino abajo. ¿Qué significa esto? Preguntó Isabela, temblando. Leonardo estaba pálido. Es la dirección de la casa de mi madre. Isabela lo miró sin entender. ¿Tu madre? ¿Qué tiene que ver ella con esto? No lo sé. No la veo desde hace años. Ni siquiera estoy seguro de que siga viviendo allí, ¿y si es una trampa? ¿O una advertencia? Isabela dio un paso atrás, confundida. ¿Tú crees que tu padre? No lo sé. Pero si él involucró a mi madre, esto ya se salió completamente de control. Leonardo caminó hasta el cuarto de Mateo. Lo vio dormir,
tranquilo, abrazado a su peluche. Se acercó, le acarició la frente y lo besó suavemente. No voy a dejar que te toquen, hijo. No importa quién sea. Esa misma tarde, Leonardo se preparó para ir solo. Isabela quiso acompañarlo, pero él insistió en que era mejor que alguien se quedara con Mateo. Antes de salir, ella lo abrazó con fuerza. Si algo pasa, me llamas. No importa qué. No desaparezcas. Te lo prometo. Y así, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Leonardo se subió a su auto y tomó rumbo hacia el pasado que había dejado sin cerrar. Porque ahora, más que nunca, el pasado exigía ser mirado a los ojos. Y esta vez, no iba a perdonarlo fácilmente. La mansión era discreta, elegante, como las cosas que no necesitan demostrar lo que son. Cuando estacionó frente a la entrada, sus manos sudaban. Cerró los ojos un instante. Respiró profundo. Y bajó. Golpeó la puerta 3 veces. Nada. Volvió a hacerlo. Y entonces la puerta se abrió. Era ella. Más delgada. Más envejecida. Pero su rostro seguía teniendo la misma fuerza silenciosa de siempre. El mismo perfume leve. El mismo brillo contenido en los ojos que alguna vez lo miraron con dolor. Leonardo, susurró ella, sorprendida, pero no asustada. Él no supo qué decir. Estaba paralizado. Su madre, frente a él, después de tantos años. ¿Vas a quedarte ahí parado o vas a entrar? Él asintió y cruzó el umbral. El aroma a té y madera vieja lo envolvió como una memoria enterrada. La casa estaba intacta. Casi congelada en el tiempo. No pensé que aún vivieras aquí, dijo finalmente. Nunca me fui. Nunca tuve razones para hacerlo. Y tú, nunca volviste. Leonardo caminó hasta la sala y se sentó en el borde del sofá, incómodo, como si no perteneciera a ese lugar. No vine por nostalgia. Ella se sentó frente a él y cruzó las piernas con elegancia resignada. Entonces dime, ¿qué es tan grave como para hacerte buscarme después de todo este tiempo? Leonardo sacó el sobre negro del bolsillo de su abrigo y lo dejó sobre la mesa de cristal. ¿Reconoces esa dirección? Ella lo miró sin bajar la vista. Es esta casa. ¿Y esa foto? Ella la tomó. Al verla, su expresión se endureció. ¿Quién te la envió? Mi padre. Estoy casi seguro. O alguien que trabaja para él. Pero no entiendo por qué tú. ¿Por qué ahora? Su madre dejó la foto a un lado y lo miró con calma, pero con una tristeza profunda. Porque fui su sombra, Leonardo. Siempre. Aunque estuviéramos divorciados, él jamás soltó el control. Me hizo firmar un acuerdo de silencio, me prohibió buscarte, me obligó a mantenerme al margen, por ti, según él. Porque decía que las emociones te hacían débil. Leonardo apretó los dientes. ¿Y ahora qué? ¿Está usando tu casa como amenaza? ¿Como mensaje? ¿Qué significa esto? Ella suspiró, se inclinó hacia él y lo tomó de las manos. Significa que tiene miedo. Que sabe que esta vez, puedes ganarle. Pero no quiere perderte del todo. Si no puede controlarte, quiere destruirte. Desde adentro. ¿Usando a Mateo? Sí. ¿Y a mí? ¿Y a quien se cruce? Leonardo apartó la mirada. No puedo más, mamá. Cada vez que doy un paso, él aparece. Y no estoy solo esta vez. Está Isabela. Está mi hijo. ¿Cómo lucho contra alguien que no tiene límites? Ella se quedó en silencio un momento. Luego se levantó y fue hasta un viejo escritorio. Abrió un cajón escondido y sacó una carpeta. No puedes luchar con sus mismas armas. Pero puedes exponerlo. ¿Qué es eso? Pruebas. Cartas. Documentos. Cosas que él me obligó a esconder. Las guardé, por si algún día, tú me necesitabas. Leonardo las tomó con manos temblorosas.
Eran documentos similares a los que Eduardo le había dado, pero más personales. Más íntimos. Había cartas amenazantes, cuentas a nombre de terceros, grabaciones transcritas. Esto podría destruirlo. O salvarte, dijo ella. No cometas el error de intentar derribarlo solo con rabia. Hazlo con verdad. Con estrategia. Por tu hijo. Por ti. Y sí, aunque no lo creas, por mí también. Leonardo la miró. Por primera vez en años, no había reproches en sus ojos. Había dolor, sí. Pero también redención. ¿Por qué me das esto ahora? Porque por fin veo en ti al hombre que quise criar, y no al que él forzó a moldear. Leonardo se levantó. La abrazó. Temblando. Como un niño. Como un hijo perdido. Como alguien que por fin, después de años, podía volver a casa sin miedo. Gracias, mamá. Vete ya. Cuida a tu familia. Y no vuelvas a mirar atrás. Él está quedándose sin tiempo, y eso lo hace más peligroso que nunca. Leonardo salió con la carpeta bajo el brazo y el corazón encendido. Sabía que el final se acercaba. Pero esta vez, no llegaría arrodillado. Y en el eco de aquella puerta que se cerraba tras él, lo acompañaban las voces del pasado. Ya no como cadenas, sino como fuego para lo que venía. Y de sí mismo. Ese niño que creció en silencio. Ese adolescente que aprendió a mentir para sobrevivir. Ese hombre que ahora quería proteger lo único verdadero que había logrado construir. Aceleró. Las luces del pueblo aparecieron a lo lejos, envueltas en la neblina. Cuando llegó a casa, el portón de madera estaba entreabierto. El corazón le dio un vuelco. Entró a toda prisa. No escuchó ruidos. No vio a nadie en la sala. El silencio era absoluto. Isabela. Gritó, empapado. Nada. Corrió por el pasillo. Mateo. Y entonces la escuchó. Una voz temblorosa desde el cuarto del niño. Estamos aquí. Empujó la puerta con el alma en un hilo. Isabela estaba sentada en el suelo, envuelta en una manta. Mateo dormía en su regazo, con la carita húmeda, como si hubiese llorado mucho antes de quedarse rendido. Leonardo se arrodilló frente a ella, jadeando. ¿Qué pasó? Tuvo una pesadilla, susurró. Se despertó gritando, temblando. Dijo que alguien lo seguía. Que había un hombre en la ventana. Yo salí, pero no había nadie. Leonardo cerró los ojos. Quiso gritar. Romper algo. Pero se contuvo. ¿Estás segura? No sé si fue real. Tal vez fue su mente. Tal vez fue todo esto. Él siente lo que pasa, Leo. Aunque no lo entienda del todo. Leonardo lo miró. Dormía con el ceño fruncido, los puñitos cerrados. Respiraba rápido. El miedo aún estaba en su cuerpecito. Yo lo vi así cuando tenía fiebre, dijo Isabela, en voz baja. Pero esta vez, fue distinto. No era fiebre. Era algo más. Como si estuviera huyendo de algo invisible. Leonardo acarició el cabello de su hijo. Esto no puede seguir así. Él no puede seguir viviendo con esta sombra encima. ¿Y qué vas a hacer? ¿Exponer los documentos? ¿Aplastarlo en la prensa? ¿En tribunales? Leonardo asintió, pero con duda. No voy a exponer a Mateo. Nunca. Pero si tengo que acabar con el Imperio Salazar para que nos deje en paz, lo haré. Isabela lo miró con ojos llorosos. ¿Y después qué? ¿Dónde quedamos tú y yo después de todo esto? Leonardo bajó la cabeza. No tengo esa respuesta. Solo sé que no puedo quedarme quieto. El niño se movió entre sueños. Murmuró algo apenas audible. Papá. Leonardo se quebró por dentro. Ese susurro era más fuerte que cualquier grito. Voy a protegerte, hijo. Te lo juro. No importa lo que venga.
Se quedaron en el cuarto toda la noche. Sin dormir. Sin hablar. Solo respirando juntos, como si eso bastara para mantener a raya la oscuridad. Pero a kilómetros de allí, en una sala de juntas fría, don Esteban Salazar sostenía un whisky entre los dedos mientras observaba un monitor. Un hombre le mostró la imagen de Leonardo saliendo de la casa de su madre. Así que fuiste a verla. El viejo sonrió. Bien. Que venga. Que use lo que tenga. Pero que recuerde que yo lo creé. Y también sé cómo destruirlo. La guerra ya no era silenciosa. Estaba a punto de estallar. Y en medio de todo, un niño dormía, sin saber que su nombre se había convertido en la chispa de un incendio. Se levantó lentamente y entró al cuarto de Isabela. Ella estaba de